Buen día, mi nombre es Eduardo Shishitscano y a continuación voy a presentar el tema de magnetoresistencia. Primero vamos a empezar explicando qué es la magnetoresistencia. Es una propiedad que tienen algunos conductores metálicos o semiconductores de variar su resistencia eléctrica por la acción de campos magnéticos. Para ejemplificar poquito mejor esto mencionado, podemos observar la imagen que se encuentra en la parte inferior derecha, donde tenemos un campo magnético generado por un imán que está de manera perpendicular a la corriente, lo que genera una resistencia baja. Y en el otro lado tenemos el mismo imán, pero generando un campo magnético paralelo a la corriente, lo que nos genera una resistencia alta. La resistencia fue descubierta en 1857 y fue descrita por Lord Kelvin, quien publicó un artículo en el que se demostraba cómo la resistencia de un conductor disminuye a lo largo de las líneas de magnetización cuando se aplica un campo magnético. Para ello, experimentó con piezas de hierro y descubrió que la resistencia aumenta cuando la corriente está en la misma dirección que la fuerza magnética y disminuye cuando la corriente está a 90 grados de la fuerza magnética, como ya se mencionó en el ejemplo de la diapositiva anterior. Sin embargo, en 1988 se descubrió que al hacer un sándwich de una capa de un material no magnético entre dos de un material ferromagnético y aplicarle un campo magnético, la resistencia cambiaba drásticamente. ¿A qué nos referimos con esto? Si se pueden fijar en la imagen, en la segunda imagen de la parte inferior izquierda, tenemos lo descrito anteriormente. Tenemos dos materiales ferromagnéticos y uno que no lo es. Y al aplicarle un campo magnético, existe un cambio drástico de su resistencia. Hay muchas aplicaciones tecnológicas que utiliza el efecto de la magnetoresistencia. Las más importantes y las más utilizadas son la nanotecnología, que para aquellos que no sepan qué es la tecnología que se dedica al diseño y manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas, con el fines industriales, médicos, químicos, entre muchos otros. También se utilizan para almacenar información dentro de discos duros de ordenadores portátiles, reproductores de música o las potentes máquinas de búsqueda de información. También existen dos fenómenos de magnetoresistencia, que son la magnetoresistencia gigante y la magnetoresistencia colosal, que veremos y explicaremos más adelante. Sin embargo, con ayuda de estos dos fenómenos también podríamos obtener otras aplicaciones, como lo son la estructura o propiedades en óxidos o semiconductores luminiscentes. Los óxidos semiconductores transparentes con alta estabilidad química y conductividad térmica son materiales funcionales prometedores, con aplicaciones en optoelectrónica como pantallas planas, emisores ópticos y células de energía celular, así como sensores de gases a alta temperatura. Esto es debido a sus propiedades conductoras e luminiscentes. Y también tendríamos la microscopía electrónica de transición con resolución atómica. Esto nos sirve para ampliar el conocimiento estructural y analítico de los materiales con el fin de mejorar y optimizar sus propiedades. Estos dos últimos puntos son más bien a futuro, ya que la magnetoresistencia colosal y gigante son temas nuevos que se han descubierto hace pocos años, por lo que aún no se ha explorado mucho sobre este ámbito. Pasaremos a explicar más a fondo qué es la magnetoresistencia gigante. Es un efecto mecánico cuántico que se observa en estructuras de película delgada compuestas de capas alternadas ferromagnéticas y no magnéticas. Se manifiesta en forma de una bajada significativa de la resistencia eléctrica observada bajo la aplicación de un campo magnético externo. Esto se puede ver más explicado en la imagen que tenemos en la parte derecha, donde tenemos varias capas de cobre y cobalto que están unidas entre sí,
Sin embargo, en el primer caso, existe un campo magnético que al llegar con al toparse con esas placas, una corriente genera baja resistencia y otra alta resistencia, por lo que se contrarrestan. Pero con ayuda del spin de los electrones, ese campo magnético cambia y genera que ambas capas tengan alta resistencia. Los encargados de descubrir esto fueron Fer y Grunberg, los cuales descubrieron un efecto nuevo en determinadas multicapas magnéticas nanoestructuradas, en las que aplicando un campo magnético se puede modificar su resistencia eléctrica. Si bien existen varios efectos magnetoresistivos, la magnetoresistencia gigante se caracteriza por su intensidad gigante, de ahí su nombre, y por ponerse de manifiesto solo en materiales nanométricos, o sea que normalmente se manifiestan en materiales muy diminutos. Ahora pasamos a explicar la magnetoresistencia colosal. La magnetoresistencia colosal es la propiedad de algunos materiales que les permite cambiar dramáticamente su resistencia eléctrica en presencia de un campo magnético superior a la resistencia convencional y a la magnetoresistencia gigante. De ahí su nombre colosal. Esta fue descubierta por primera vez en 1993 y no hay una explicación plausible para esta propiedad que se base en las teorías físicas actuales. Esta es la razón por la que esta magnetoresistencia no se ha podido explicar ni aprovechar ampliamente. Ahora, toca hablar más a fondo de los descubridores de la magnetoresistencia gigante, los cuales fueron acreedores al Premio Nobel del 2007. En 1988 ambos descubrieron por separado un efecto físicamente totalmente desconocido hasta ese entonces, los cuales en un sistema que contuviera la magnetoresistencia gigante, unos mínimos cambios magnéticos generarían grandes resistencias en la resistencia eléctrica, lo que se convirtió en el instrumento idóneo cuando se tratara de convertir una corriente eléctrica en información registrada de forma magnética. Y esto lo podemos ver aplicado en los discos duros de las computadoras, sobre todo cuánticas, o en las que se almacenan mucha información. Esto ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho su atención y espero les haya gustado la presentación.